La vida eterna comprada por Jesucristo hace 2000 años, al morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día, 1 Corintios 15, 3 en adelante, ese es el Evangelio. La vida eterna se sostiene permanentemente como un hecho seguro e indestructible en un ser humano, porque la vida eterna es la justicia de Jesús. La vida eterna es la justicia de Jesús, donde no existe el ser humano. ¿Por qué? Te aseguro que la mayoría de los cristianos que profesan fe en Jesús, y yo sé que creen con sinceridad, pero como no comprenden qué es la vida eterna, todavía no pueden creer en Jesús porque siguen vinculando cómo se comportan, siguen vinculando cómo guardan santidad, le tienen miedo a los pecados, que los pecados les quite la salvación, que los pecados los tenga apartados de Dios, que los hayan pecando y no sean llevados, un ejemplo en el arrebatamiento. Estos son pensamientos comunes en lo que es el mundo cristiano religioso o ámbito cristiano religioso. Pero lo que es la iglesia de Jesucristo, la verdadera, que no tiene ni ninguna denominación, pero ya comprendió lo que es la gracia, eso no existe, porque ya hemos comprendido que la vida eterna es la justicia de Jesús, sin nuestra justicia, sin intento mío de mantenerme, y sin peligro de que los pecados que vamos a cometer hasta el último día de nuestra vida por la ley del pecado de nuestros miembros, dice Romanos 7, primera de Juan 1:8, Romanos 6, nos quiten eso que ya hizo Jesús, porque Jesús precisamente lo hizo para darnos seguridad, para que por medio de él un ser humano que es por sí solo corrupto y pecador no pierda su alma. Por eso evangelio, lo que es el evangelio de Jesucristo significa buenas noticias de Dios que le informa al ser humano que Cristo resolvió el problema del pecado, lo resolvió de raíz. Jesús no vino a morir por el pecado para que el pecado siga con el poder de volver a condenar a los que crean en Jesús. Por eso Romanos 8 dice, no existe más la condenación para el que ha creído en Jesús, pero que ha creído en serio, que ha creído entendiendo que Jesús derrotó al pecado. Por eso no existe la condena para el que crea esto de verdad, pero la persona sigue condenada si no ha creído que el pecado no lo puede volver a condenar. Cuando una persona, por ejemplo, dice voy a perder la salvación o la salvación se pierde, apartémonos del pecado, el pecado malo te lleva al infierno. Hablando de la vida eterna, no comprende que Jesús ya venció al pecado. El pecado no tiene ningún poder sobre aquellos que han creído con seguridad. Eso es fe, seguridad en la eliminación total de lo que es ese ente que se levanta contra el ser humano, que lo deja condenado, que está enseñoreado. Jesús le quitó todo el señorío al pecado. Ahora, la religión es tan grave, está tan llena en las personas, que lo primero que entienden, que yo les estoy diciendo, es que pequen como quieran, que busquen el pecado, porque están tan llenos de religión que las obras es un asunto que ellos toda la vida han vinculado, lo que hagan. Obviamente en la palabra de Dios, para los hijos que ya entendieron lo que te estoy explicando, hay un llamado permanente del Señor a que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, porque el pecado siempre va a hacer daño, porque no es la voluntad del Señor que nosotros vivamos fundidos en el mal, porque siempre va a venir una consecuencia moral, pero el Hijo de Dios no puede volver a ser condenado. Por eso en Romanos 6, por ejemplo, dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal. No se dejen dominar por su naturaleza pecaminosa. O sea que ahí está. Dios Padre nos dice eso porque la carne es tan débil que si le abrís un poquito la puerta, comenzás a pecar. Y comenzás a ser dominado por esa naturaleza pecaminosa. Siendo un hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, que no puede salirse jamás porque es el sello. Dice que son las arras hasta la redención. Ahora, hay un entendimiento de madurez en comprender el llamado a vivir una vida en el amor y en la fe, buscando el bien, amando al prójimo, apartándonos del mal. Pero eso no tiene que ver nada con lo que es la vida eterna. La vida eterna es por Jesús. Es un regalo que nunca se va, una vez lo crees de verdad. Pues la vida eterna es un estricto reemplazo, una estricta sustitución donde tenés que adquirir la dignidad de Jesús permanentemente, porque si no, no vas al cielo. Por eso primera de Pedro 3:18 dice, Jesucristo murió una sola vez por los pecados, una sola vez. No más, no puede morir varias veces por el pecado. Una sola vez muere por el pecado, el justo por los injustos. Eso es, ahí te está explicando que es una sustitución para llevarlos a Dios. Vida eterna.
una sola vez, creyendo esto con seguridad, tenés vida eterna. Pero tenés que comprenderlo, porque si no te quedas diciendo como estos cuentos ridículos que de repente le dicen a una persona, hermano, comenzaste a pecar, vení reconciliate con Dios, como que perdió la salvación y la va a volver a adquirir. Eso no existe, eso es religiosidad humana. Si existe un tipo de reconciliación es en comunión, estando dentro del pacto. Cuando una persona se siente que ha fallado muchísimo, entonces viene a orar, confiesa sus pecados, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado porque ya estamos en el pacto, en el nuevo pacto, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe. Eso es muy diferente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando no se te explica el Evangelio a cómo es, que es así como te lo estoy explicando, la persona que queda con miedo toda la vida. Tiene miedo de no lograrlo porque siempre vincula su dignidad. Yo recibo muchos mensajes diciendo de las personas que entraron por la puerta estrecha, ciertamente yo creía que yo no era digno de Jesús. Siempre estaba yo, no soy digno porque lucho contra pecados, así que voy a ser digno de Jesús. Y cuando oyeron el Evangelio se acabó ese miedo. Por eso las cartas de Juan dice, en el perfecto amor que es Jesús, no existe el temor. De donde el que sigue temiendo no ha sido perfeccionado en ese amor. O sea, no ha entendido cómo funciona. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo, el temor viene del diablo, el temor es la mentira del diablo, la religiosidad que quiere robar tu alma, quiere perder tu alma. La religión te roba la salvación. La salvación es un hecho consumado por Jesús, donde solo vos tenés que creerlo. Después de eso, en tu vida, buscando el bien por amor a Jesús, leyendo la doctrina del bien para los hijos de Dios, ningún pecado te puede volver a condenar. Ese es el Evangelio que nos da paz, que nos da libertad. La verdad es comprobable.